El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a Marketing Activo, bienvenidos a una edición más de estos videos hechos desde casa y recomendándoles que se queden en casa. Estamos del otro lado de la pantalla, ¿con quién? Con nuestro amigo, grato amigo, grato colaborador de Marketing Activo. Él es José Javier Orellana. Ya le pueden poner cara a los artículos que pudieron haber encontrado de José Javier en nuestro sitio. Él es asesor empresarial y justamente con una visión macroeconómica a la microeconomía, a lo que hacen los negocios, pues estamos en esta ocasión con el tema del petróleo, con el tema, él es un analista, ha trabajado en muchos lugares, les invito a que lo sigan, porque está con información de primera mano siempre. Así que José Javier, qué gusto tenerte, ahora en video. Sí, gusto igualmente, y como todos vamos trabajando desde la casa y quedémonos en casa, ¿no? Le ganamos a la pandemia quedándonos en casa. Sí, sin duda alguna, así es la forma de ganarlo a este COVID-19. Y así como quien no dice nada, entrando en materia directo, José Javier, tú que eres nuestro analista económico favorito en el tema, precio de petróleo a menos de cero. Ecuador con graves problemas en el oleoducto de infraestructura y además con toda la crisis sanitaria, ya previo con un escenario económico complejo. ¿Qué hacemos? Es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos como país? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? E incluso el propio ministro de Energía ha mencionado que están considerando salir de la valorización del WTI. Cuéntanos un poquito al respecto para que la gente pueda entender de mejor manera estos asuntos. Saludos a todos, saludos María Belén, saludos a todos los presentes. Mira, empecemos por el tema del momento, que es el tema del West Texas Intermediate, ¿no? Y ahí hay que entender que este resultado negativo es merced a un aspecto técnico, ¿no? En los futuros, en los mercados de futuros, usualmente te dan un contrato que tiene una fecha de liquidación, que es una fecha en que o tú entregas el producto y la otra parte entrega el dinero. En el mercado del petróleo, el contrato de West Texas Intermediate, que era el de mayo, que vence todos los 20, el de junio va a vencer mayo 19, pero es una cuestión de que el 20 cae en otro tipo de fecha. Básicamente lo compran dos actores comerciales, o sea, gente que quiere recibir en físico el petróleo y tiene dónde guardarlo, y actores que son inversionistas, que son gente que especula con el precio del petróleo. Entonces, un gran porcentaje, más del 25% de los títulos del Texas Intermediate los tenía, por ejemplo, un fondo que se llama USO, un ETF, y USO Oil, que es un fondo que permite a la gente invertir en el precio del crudo, a gente como tú y como yo, que podemos comprar acciones en ese fondo. Entonces, el gran problema que ocurrió es que este fondo no recibe el crudo. Ellos básicamente tienen el contrato y lo que hacen es que lo venden a la fecha de cierre y con eso marcan un precio para el petróleo. El día domingo de noche, de tarde-noche, que empezó a hacer trading, los futuros de petróleo, el petróleo empezó a bajar. Y ya para la tarde del día lunes era una avalancha de venta, ¿no? Y no había quien compre, porque al no haber, primero el comprador físico no saltaba porque no tenía dónde guardar. En Cushing hay como Cushing, Oklahoma, que es donde se almacenaría este crudo, hay unos 70 millones de capacidad de guardar, pero el 55 ya estaban ocupados y el resto ya estaban vendidos, el espacio para ocupar. También tenemos que notar que, por ejemplo, las refinerías, que son otro gran comprador, han estado vendiendo la gasolina por debajo de su costo de producción. Gasolinas, diésel, etcétera, porque básicamente ellos no pueden guardarlo tampoco ni parar las refinerías de producir. Entonces, lo que tú tienes es un fenómeno en que, llegado el lunes, la desesperación de encontrar a alguien que les compre el contrato, llevó el precio de West Texas Intermediate de ese papel, del contrato de futuro del mayo, a precios negativos, nos llegó a tocar hasta menos 55. Pero realmente el precio que se usa actualmente es el precio del contrato de junio, que ya está alrededor de $15. El precio bajó, ¿no? Cuando cerró el día lunes, que cerró el West Texas, el de mayo, el de junio estaba alrededor de $20, llegó a bajar hasta $12 el día entre martes y miércoles,
y ya hoy día miércoles ya está alrededor de $15. Ahora, para el tema del precio de crudo Ecuador, el costo de producción de Petroecuador, para darnos una referencia, está entre 17 y $19. Entonces, en este momento, Ecuador obviamente no hace dinero con sus ventas de petróleo. Lo que sí tiene es un ingreso de liquidez, ¿no? Porque cuando el barril sale, el barril embalado se usa un precio que incluye los 4 días anteriores al embarque y los 4 días posteriores al embarque. Ahora, otros países también usan el Brent parcialmente como un indicador. Por ejemplo, la empresa de petróleo de México usa ambos, el West Texas Intermediate y el Brent, y usa un factor de ajuste. Ecopetrol también te usa el Brent. El Brent es otro marcador de petróleo. El Brent es el petróleo del Mar del Norte y más o menos se correlaciona con el West Texas Intermediate. Lo que pasa es que hay desfases. Por ejemplo, el desfase en Estados Unidos es porque en Estados Unidos la gran producción, el gran incremento de producción en el mundo es el petróleo de esquisto, el fracking, que es algo que se desarrolló mucho en Estados Unidos y por eso ellos tienen sus barriles llenos. Ahora la administración Trump ha decidido, por una está amenazando de ponerles tarifa al petróleo de Arabia Saudí, por otra está empezando a comprar para su reserva estratégica petróleo y eso también ayudará. Y el problema que ocurrió ayer de que se le permite ahora las bases a los buques navales de Estados Unidos de guerra, que en caso de alguna situación comprometida con naves iraníes que disparen. Entonces eso también ha incrementado el temor de un tipo de conflicto en el estrecho de Hormuz y el petróleo ha subido, ¿no? Pero para Ecuador la situación es muy difícil, además como bien indicaste, los oleoductos están todavía dañados, la refinería está en reparación, entonces ha bajado la producción ecuatoriana. Recordemos que casi toda la producción ecuatoriana para exportación ya está vendida, ¿no? Se vendió a los contratos de venta anticipada de petróleo. Entonces, todo eso es un problema. Ahora, el ministro ha indicado también algo muy parecido, que él estima que el precio promedio del barril Ecuador, de canasta Ecuador, va a ser unos $25, que más o menos es lo mismo que piensa México. México puso su mezcla México, que es parecida a la nuestra, en 26 para todo el año 2020. Entonces, la expectativa es que el precio subiría con el regreso de Estados Unidos, el consumo en la Unión Europea, de Estados Unidos, ya el tercer trimestre de este año, o sea, la segunda mitad. Pero eso también dependerá de cómo exactamente evolucione la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Recordemos que ciudades como Singapur, mismo Japón, que salieron de la cuarentena, han tenido que regresar por rebrotes, ¿no? Es un serio problema. Y la esperanza es esa, ¿no? Ahora los futuros de petróleo sí marcan lo que indicó el ministro, ¿no? De que el precio podría llegar a niveles de 30 para arriba para finales del año, principios del próximo, pero realmente hay muy poca visibilidad, hay un exceso de oferta en el mundo. En este momento el International Energy Agency calcula que hay unos 29 millones de barriles de sobreoferta en el mercado. Eso es básicamente un 33%, un tercio del consumo mundial de gasolina, de petróleo, perdón. Porque claro, hay unas 4.000 millones de personas que estamos en cuarentena. O sea, la mitad del planeta está en cuarentena, más de 190 países y territorios. Entonces, obviamente el consumo de derivados, de gasolinas, diésel ha bajado muchísimo, inclusive aquí en Ecuador. Y la baja es tan alta que el precio de la equivalente de la extra, de la eco, fuera del Ecuador es más barato que en Ecuador. En este momento nosotros estamos pagando un impuesto verde, pagamos más por el combustible, esos combustibles que lo que cuestan internacionalmente. A tal punto que aún, por ejemplo, en el caso del diésel, que normalmente tiene un subsidio de alrededor de $2 por galón, ahora es casi $1. Entonces, es una época muy interesante, dado que el ministro mismo también en la misma charla en la mañana de ayer anunció que probablemente Ecuador debería ya considerar retirar los subsidios, ¿no?, para los combustibles. Probablemente se refería más a la extra y a la eco, que como dije, bajarían de precio y quizás tener algún ajuste con el diésel dándole un techo, ¿no?, a todos estos combustibles en caso de que el crudo vuelva a niveles muy altos. Y es poco probable, al menos en el corto plazo, no mediano plazo, quién sabe, pero esa es la situación del lado petrolero. Ahora, pero José Javier, cuéntame un poco con respecto a esta baja. A ver, si hacemos el ajuste de los subsidios, por ejemplo, a manera interna en Ecuador, y evidentemente los precios están bajando de los combustibles en todas partes del mundo porque, o sea, como tú bien dices, una de las razones es porque simplemente no hay la demanda. Lo mismo ocurriría acá en nuestro país.
somos pocos los que salen, porque yo estoy en casa, casi no salgo más que para mis compras quincenales, y evidentemente esto nos demuestra que también habría ese ajuste. Sin embargo, las fuerzas políticas, ¿crees tú que entiendan este tipo de cosas? Porque también ya se han pronunciado como que otra vez la protesta y demás, cosa que ocurrió en octubre, sin importar incluso Claro. la emergencia sanitaria. Bueno, como te dije anteriormente, en la extra, en la eco, bajaría el precio, ¿no? Porque el precio actualmente en Ecuador es más alto que el internacional. En el caso del diésel, sí habría todavía un subsidio. Lo que pueden hacer es, lo que creo que algunos están sugiriendo, es tener una banda. Entonces, es decir, ni vamos a permitir que el precio baje tanto, ni que suba tanto. Entonces, tú le estás garantizando el argumento más fuerte que les he escuchado, que es decir, no, pero es que cuando el petróleo estaba en 150, el diésel no te hubiera costado tanto. A ver, el argumento tiene su lógica, pero también tiene debilidades, ¿no? Es muy poco probable que el precio del crudo llegue a niveles de 100, 150 dólares, salvo que haya una guerra en el Medio Oriente, pero porque ya de por sí había exceso de producción en el mundo, ¿no? Por alguna razón, recordemos que este es el cuarto acuerdo de la OPEP para reducir producción. O sea, la producción de esquisto de Estados Unidos cambió mucho el tema mundial, además de que en los próximos 20 años se va a incrementar muchísimo el uso de vehículos eléctricos. Así es. Entonces, el 40% del consumo de petróleo en el mundo es para transporte. Entonces, poco a poco, si la gente empieza a comprar vehículos eléctricos, el transporte público es en buses eléctricos, etcétera, vas a tener un pico de demanda, más allá de un pico de ofertas. El problema es el pico de demanda. Como alguna ocasión dije, ¿no? Hice una frase que la he escuchado muchas veces, ¿no? La edad de la piedra no se acabó porque la gente se quedó sin piedras. La edad del petróleo no se va a acabar porque no va a haber petróleo. Simplemente la demanda del crudo va a bajar y los precios se mantendrían bajos y probablemente todos los campos que necesiten un precio alto para ser rentables económicamente nunca se busque exploración y se haga producción en esos campos, ¿no? Porque básicamente saldría muy caro el precio del crudo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En este momento, muchas licitaciones internacionales se han cancelado porque el punto de equilibrio de esos campos está en 30 a 40 dólares. Eso es un punto importante para la industria local, ¿no? Tenemos que salvaguardar el ecosistema petrolero en Ecuador, o sea, desde los empleados, trabajadores petroleros, que ahora se están sacrificando yendo a campamentos para estar mucho tiempo porque quieren evitar contaminarse con el coronavirus, hasta todas las empresas que producen tubería, las grandes empresas especialistas en servicio, los Halliburton, los Baker Hughes, los Schlumberger de este mundo, ¿no? Porque todos los países del mundo van a salir a proteger su industria petrolera. Este año, en promedio, el exceso de producción es 9 millones de barriles, que es más del 10%. Para el próximo tampoco sería una recuperación abrupta en la demanda, ¿no? Recordemos que esto del coronavirus va a dejar secuelas, ¿no? El teletrabajo se va a volver una norma, no al nivel que estamos ahora, pero probablemente como una opción primera, ¿no? La industria de aerolíneas no se va a recuperar inmediatamente. La de cruceros, por ejemplo, tampoco. Entonces eso es algo a considerar que yo creo que los políticos no hacen. ¿Perdón? Y ellos son grandes consumidores de combustible, evidentemente, claro. ¿No? Aviones, sí. Barcos. Creo que de hecho los únicos barcos que están navegando, diríamos, en aguas internacionales son los buques de transportes de alimentos de carga, o sea, en general. Y nada más, o sea, así de simple. Ahora, ¿cómo tú ves? Mira, para darte una idea, el problema no solamente es eso. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el sector bananero tiene un serio problema logístico por el ausentismo de conductores de tractomulas. En algunas empresas en las cuales asesoro ha llegado un 30% de ausentismo. El trabajador tiene miedo. En Guayaquil, muchos de los enfermos y los fallecidos, Dios los tenga en su gloria, han sido conductores de la metrovía, el equivalente a la ecovía, al trole en la capital. Porque claro, la carga viral que han recibido ha sido fuertísima, ¿no? Porque claro, ellos están ahí a la entrada y puede ser que la cantidad de personas contaminadas que han entrado y ellos están allí, ¿no? Pasan horas y horas en el mismo bus, que no es que tenga la mejor circulación de aire, ¿no? Pero las industrias están sufriendo, la camaronera lo mismo, la industria camaronera
Las ventas a Europa, Estados Unidos usualmente son en el verano para consumir el cóctel de camarones, etcétera. Eso no va a pasar. Entonces ellos también tienen un precio muy bajo de camarón, ¿no? Las flores ni se diga, todo lo que necesita carga aérea se ha perdido. Pitahaya, flores, lastimosamente a niveles, tengo entendido, las flores está creo a un nivel de 20% de producción. O sea, es muy triste están llegando, ¿no? están llegando a un punto cero. Básicamente conversamos con Alejandro Martínez, que bien tú lo conoces, muy y amigo también mío, salúdalo. Querido amigo de Marketing Activo. Y en estos momentos que justamente hablando de todos estos sectores, y tú que estás en la costa, que estás viendo lo que pasa en Guayaquil con todo el tema pesca, con todo lo que estás mencionando, banano, y otras frutas que se producen justamente en la costa. ¿Cuál sería la expectativa? O sea, si bien evidentemente muchas fronteras van a seguir cerradas, esto no es algo que vamos a terminar de aquí a 3 días o 5, una semana. Mira, Incluso el tema semáforo, como lo están llamando, claro. y lo ha llamado la ministra Romo, no sé si funcione. Vemos que en Guayaquil de repente el día lunes hubo un tremendo tráfico en el puente famoso, ¿no? Entonces, Sí, déjeme retomar 2, 3 temas. Recuerda que yo fui viceministro de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes es, por ejemplo, estos temas de distintos productos. Por ejemplo, el atún le ha ido bastante bien porque el atún ha alimentado al mundo, no es una comida muy barata para países envasados, porque viene envasada en enlatado, que hay mucha seguridad. Ellos han tenido problemas de ausentismo, ¿no? Estuve justamente ayer conversando con gente en Manta y ellos han tenido problemas de ausentismo en que algunas de las emplatadoras han trabajado a niveles mucho más bajos por el tema de que no tienen la capacidad de trabajadores, ¿no? Que han faltado, más que el producto. El cacao sí cayó, por ejemplo, unos $700 el precio internacional, que estaba mucho más alto, estaba como en 2.900 a principios de año, y ahora está con niveles de 2.200. Casos tristes son, por ejemplo, la pitahaya. La pitahaya se cultiva en la parte de Morona, Santiago, en la costa del Ecuador. Todos esos cultivos ya se han perdido porque no hay básicamente una manera de transportar, no hay carga aérea. Y ese límite no va a cambiar, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, lo mismo sucede con el banano, que tú tienes problemas logísticos dentro de Europa, de Italia, Turquía, etcétera. Por ejemplo, internamente, por ejemplo, los bananeros se han quejado de problemas logísticos para traer madera de la Azuay, de Loja, para hacer los pallets. Y lo que tú decías del semáforo, yo estuve conversando con la Superintendencia de Compañías, ellos están analizando las distintas empresas por tamaño, micro, mediana, pequeña, mediana, micro y grande, por temas de liquidez por sector y por geografía. Porque aquí tú vas a tener que hacer algo así como el triage médico, ¿no? Decidir qué salvas. Entonces, puedes abrir quizás, por ejemplo, el sector de la construcción, del cual soy miembro, partícipe, asesor de la Cámara de Construcción de Guayaquil. Ya construimos a los ministerios todo y lo que van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la construcción es 10% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces es muy importante, pero ahí tú tienes el tema de que Guayaquil ya está probablemente en la parte de la meseta de la curva de enfermos. Entonces, el tema ahí es que, por ejemplo, les va a haber que manejar toda esa logística, ¿no? No solo de geografías a nivel cantón, sino quizás a nivel barrio, ciudades. Por ejemplo, en Guayaquil hay focos de infección en ciertas zonas de la ciudad, más que en otras. Entonces, es complicado, ¿no? Mira, en otros países lo que yo he visto que se está haciendo, por ejemplo, en Alemania, se hacen pasaportes por teléfono. Hay un aplicativo que básicamente certifica si tú has estado enfermo, si has estado cerca de gente de contagio, manifiesta, por ejemplo, por dónde has estado tú en la ciudad, y también el tema de las pruebas. Aquí se necesita hacer muchísimas pruebas para poder comprobar. Y es un gasto muy fuerte. Lastimosamente, los gastos de bioseguridad van a ser muy fuertes. Encima tienes los protocolos. Por ejemplo, un restaurante muy conocido en Cuenca, que ha decidido cerrar, es porque básicamente ellos estiman que el protocolo de seguridad les cambiaría la capacidad de personas que podrían atender, máximo un límite de unas 50 personas, a la mitad, ¿no? En vez de poder atender 100 personas, tendrían que tener 50.
Imagínate tomar un transporte público. Si el bus tenía capacidad para 70 personas, ahora realmente serán quizás 35 para que mantengan una distancia. El metro de Quito. ¿Cuánta gente va a estar decidida para finales de año si no se ha desaparecido con alguna vacuna o algo el coronavirus para tratar todo el tema, por ejemplo, de cuando entras a un vagón, ¿no? Un vagón a la hora pico puede estar con 30, 40 personas y muy lleno, y ahí no va a haber un metro de distancia entre personas. No. Recordemos que puede haber rebrotes de esta enfermedad y otras olas, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. ¿Cómo lidias con ese pensamiento de planificación para lo que puede ser, ¿no? Porque vacuna no va a haber, yo he hablado con muchos virólogos, no va a haber vacuna de por lo menos unos 12 a 18 meses. Sí, ese es el tiempo que se está calculando incluso a nivel internacional, ¿no? MIT ha sacado comunicados y otras universidades que están de primera categoría mundial, que están tratando de conseguir y están trabajando duro, ¿no? Entonces... Sí, yo me guío mucho por McKinsey & Company, porque como yo trabajé allí, tengo acceso a mucha información privilegiada, hablo con algunos socios que son amigos míos, ellos están dando muchísima información en sus sitios de internet, de cómo las empresas deben manejarse, pero es un serio problema, y ese problema es operativo, ni siquiera estamos hablando del problema de la liquidez de las empresas, ¿no? Hay un estudio de la UTLA, con una empresa Aval, creo que se llama, que tiene un análisis muy exhaustivo, y lo mismo está haciendo la super de compañías, más exhaustivo todavía, más niveles de granularidad sobre las necesidades de liquidez de la empresa, porque ya tenemos un mes de encierro, y por ejemplo, en el sector de la construcción, la mediana, no la empresa mediana, sino si tú agarras todas las empresas, desde las micros hasta más grandes, la mediana tiene una capacidad de liquidez de 25 días. Entonces ya imaginémonos la situación actual, ¿no? Y esto va a empeorar el empleo. Cálculos preliminares es de 200 a medio millón de desempleados más. O sea, es un tema muy, muy tenaz. Estábamos por tomar un break, ¿no? Vamos, justamente te iba a comentar eso. Para finalizar esta parte, solo quiero que me comentes y puntualizando en el tema de petróleo, que es con lo que empezamos. El presupuesto inicial de este año de Ecuador estaba con un 65 dólares por barril, puesto en el 51.3. 51.3. Bueno, llegó a un punto de 65. No, el presupuesto está en 51.3. Al momento, sí. Luego hicieron justamente el cambio a 51. Y dentro de eso, evidentemente no se está cumpliendo nada. No podemos hacer un presupuesto con seguir manejando ese valor. Estamos diciendo que a finales del año, si es que pasan varias factores, si es que suceden, estaríamos hablando de 25 dólares por barril. ¿Cuál sería ahí el análisis? Que sería su promedio. ¿Crees que ese es un buen número para cerrar el año? Se parece mucho al número de México, ¿no? Que es 26. Entonces sí, probablemente, pero es un precio promedio, no es el precio de cierre del año, sino el precio tomando todo el año en consideración, ¿no? El estimado para finales del año está más cerca de 30 y pico. Pero yo sí creo que 25 podría ser algo con lo que se podría trabajar un presupuesto. Estarías hablando de que más o menos serían unos 1.700, 2.000 millones de dólares de pérdida neto del subsidio, ¿no? Porque también no solo es la pérdida que tienes en las ventas, sino también la caída que hay en los subsidios, ¿no? Eso te podría dar una ayuda, pero eso es muy fuerte porque ya veníamos con un déficit muy grande y el efecto en la recaudación, ¿no? El principal impuesto del Ecuador es el IVA, y el IVA es un impuesto al consumo. Y la gente, cuando salgamos de esta cuarentena, la gente va a tener, nosotros tenemos estadísticas que dicen que el 90 y pico % de los ecuatorianos tienen en su mente ahorrar, sin importar el estatus social. Esto ha sido para mucha gente un llamado de atención a tener liquidez, a tener dineros en el banco para solventar cualquier problema, ¿no? Importantísimo. Nos vamos a cerrar en esta etapa junto a nuestro analista y estimado amigo José Javier Orellana, pues desde Guayaquil, y esperamos que Guayaquil se ponga mejor, sin duda alguna, pero vamos a tener otras conversaciones con José Javier. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.